Pedro Angulo, propietario del local, indicó que no es la primera vez que atentan contra un negocio suyo, ya que es víctima constante de extorsiones. Un castillo inflable con 2 menores de 5 y 6 años de edad dentro salió volando por el cielo levantado por una ráfaga de viento en South Glens Falls, en Nueva York. El castillo se elevó a más de 5 metros de altura, pero los pequeños cayeron cuando el objeto se encontraba a 6 metros del piso. El menor de 6 años fue encontrado en la calle, mientras que el de 5 estaba en el estacionamiento de un edificio. Los 2 niños se encuentran con serias lesiones. 11:35 fue el avance informativo de esta hora en Nacional, tu voz en la radio. Más noticias en 30 minutos. Permiso. Seguimos con Estación 103. Con 35 minutos, continuamos en Nacional, tu voz en la radio. Vamos con ahora la parte de la salud mental. Para eso contamos con la presencia del licenciado Óscar Galarza, psicólogo, que hoy nos va a hablar de el duelo y el perdón. Pasa que muchas veces no se cierran algunas heridas y hay procesos que se deben respetar, procesos que a veces no entendemos y que nos causan algún daño. Bienvenido, Óscar Galarza. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. El duelo y el perdón. El duelo, ¿lo definimos? ¿Qué es el duelo? Cuando hablamos del duelo, significa la pérdida de un ser amado, pero no simplemente hablamos de la muerte. Basta con perder a un ser querido, cuando está casado, estamos hablando del aborto, estamos hablando de la pérdida de las esperanzas, de los sueños. Uh-huh. En realidad es todo rompimiento del vínculo amoroso frente a una persona que uno tenía la expectativa de estar con ella y ahora ya no la tiene. Ahora, el duelo hay que llevarlo en un proceso. Tiene etapas. Claro, es un proceso. Primero hay una negación, que la persona dice, a mí no me puede suceder, no puede suceder lo que estoy viviendo. Esto lo dice el hijo que pierde a su madre, la esposa que es engañada por su esposo. Viene la ira, la cólera, el odio, el resentimiento, hasta la envidia de aquellos que tienen a los seres amados que uno quiere tener. Una tercera etapa viene una especie de un convencimiento, de un acuerdo que uno toma. Pero es un acuerdo que en realidad es racionalizado, que le sigue una depresión, por terminar una aceptación. Estos 4 procesos no necesariamente todas las personas se quedan, algunas se fijan. Como se fijan en el odio, el resentimiento, llegan a enfermarse, incluso a autoquerer eliminarse. Las peleas, los conflictos que nacen, por ejemplo, de parejas, de personas que se amaron, que se quisieron, pero viene una separación, viene un distanciamiento y ahí hay resentimientos. Ahora, por diversos motivos puede haber una separación, pero siempre es con conflicto que no termina por solucionarse. Y muchas personas creen que el solo hecho de separarse y cada uno hacer su vida ya marca un destino que va a significar de repente solucionar los problemas que me ocasionaba el vivir con una pareja. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay heridas, y en esto sí hay que incidir, hay heridas que no se curan, que no pasa porque me separe de alguien que, entre comillas, me ocasionaba muchos problemas. El problema en parejas, sobre todo en la relación duelo, es cuando una pareja, por algún motivo, está con otra persona, el cónyuge le perdona, pero como se dice, le perdona, pero no olvida. Y el tormento de los dos se vuelve prácticamente insoportable. La mujer engañada se levanta en la amanecida gritándole al esposo. Un día domingo que están tranquilos, están comiendo una comida con alegría y la esposa sale tirando los platos. Lógicamente muchos se desesperan
el hombre que se sentía culpable ya llega a desesperarse y algunos de ellos terminan por agredir al esposo o simplemente divorciarse. En estos casos, ¿cuál es la correcta actitud que debe tomar? Bueno, vamos a suponer una pareja de esposos, él sacó los pies del plato, ella perdonó aparentemente, pero no olvidó y constantemente en situaciones diversas que se encuentran, circunstancias compartiendo, ella recuerda y lo maltrata, lo trata mal o sin querer empieza ella a generar cierto ambiente de violencia donde están. ¿Cómo hacer entonces para tener esa descarga? Porque es un peso que lleva ella en el alma, en los sentimientos, que siempre le va a generar violencia contra la persona amada, porque ahí se convierte en una relación de amor y odio. ¿Qué hacer para descargar eso? Claro, en este sentimiento de amor y odio, en el que la persona siente la necesidad que ama a la pareja y a la vez siente este odio, este resentimiento, lo mejor es poner las cosas en claro. Tú me engañaste, tú estuviste con otra persona, pero ¿por qué me engañaste? ¿En qué medida tú, esposa mía, me descuidaste? ¿Hasta qué punto los vínculos de amor se fueron rompiendo? Y como producto de este vínculo de amor roto aparece un tercer elemento, el amante o el amante. Y lo más recomendable es una terapia de pareja, lo más recomendable es una conciliación psicológica, pero que lamentablemente no toda la pareja lo hacen. Pero es bien difícil. Me parece, a veces hay que ponerse en el lugar de la persona afectada en este caso. El hombre engaña, la mujer se entera. La mujer tiene que aceptar porque si van a seguir conviviendo, no solamente perdonar, sino no traer, como mencionó Julie, el tema en cualquier circunstancia. Y pasa por eso, ¿no? Ah, qué bien, te perdono, seguimos nuestra vida, nuestros hijos, todo bien. Pero en algún momento surge, salta, y a veces en una forma de vas a sufrir lo que yo he sufrido, ¿no? O por ahí surge un tema, una canción, o ya te estoy haciendo recordar lo mal que me hiciste pasar. O lo peor, Manuel, hay personas, hay parejas que cuando han sufrido, han sido víctimas de infidelidad, se sacan el clavo. Eso viene también. La infidelidad por parte de ella, Sí. Viene la venganza. Y si bien es cierto, se dice que las mujeres son mucho más inteligentes para este tipo de cosas, pues interiormente se quedan algunas satisfechas con el tema de la venganza. Pero esto a la larga va a generar una conciencia muy pesada para ellas y una relación bastante pesada. Claro, ciertamente se destruye la relación, el vínculo amoroso y lo pagante son los hijos. Ahora, yo en mis 25 años de psicólogo profesional he tratado este tipo de situaciones. Uno de los casos más resaltables es un hombre que aparentemente era el hombre perfecto, el hombre que toda mujer desea. Pero la mujer, al abrir su Facebook de casualidad, descubre un Facebook secreto, donde tenía relaciones amorosas, no con una, sino con varias mujeres. Ya. El hombre se arrepiente, le pide perdón, el hombre llora. Aparentemente la mujer perdona, pero la mujer llega a agredirlo. En la noche se levanta, lo puñetea, lo grita. El hombre aguanta estoicamente el maltrato. Llega a consulta psicológica y se abre del proceso de duelo. Un proceso de duelo que ciertamente no es de un día para otro. Es todo un proceso de reconciliación, es todo un proceso de compromiso. Y cuando uno dice perdona, no significa olvidar. Perdonar significa volver al mismo hecho, pero ya no con las heridas abiertas, ya no con el dolor. En este caso, después de unos 3 meses de tratamiento fuerte, incluso acudieron a una psicoterapia del perdón a ambas parejas, o la pareja, disculpen,
Y la mujer y el hombre hoy pueden hablar del tema sin que esté esta herida abierta. Los dos han cambiado de actitud, pero lógicamente sufrieron mucho. Bueno, ahora el tema de las redes sociales también, pues, según las últimas Uy. investigaciones que se han hecho, muchos matrimonios se han roto solamente por el simple hecho de los Facebook, los Twitter, sobre todo el Facebook, ¿no? Cuando él tiene Facebook a escondidas o no deja que ella lo vea, y por ahí ella descubre cosas, y ahí empiezan pues las relaciones virtuales que luego a veces se hacen realidad. Es cierto. ¿Y qué hacer en ese sentido? Lo importante es el diálogo, sobre todo de la persona engañada. Está bien, me engañaste, muy mal lo que has hecho, pero también preguntarme a mí como esposo o esposa, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo incumplí? Hay muchas madres, por ejemplo, son fabulosas madres, 100 puntos como madre, pero como esposa salen jaladas. En este sentido, habría que autoanalizar cuando me vienen y me hablan de este tipo de rompimiento de los vínculos amorosos, aparentemente. Digo aparentemente porque hay hombres que siguen amando a sus esposas pese al engaño. Por eso se llama aparentemente. Y ahí tenemos que descubrir qué es lo que sucedió en el vínculo amoroso. Y cuando la mujer me dice en consulta psicológica, no lo atendía, no era cariñosa, no era amable con él. En las noches estaba cansada, me daba la espalda. Y ahora me doy cuenta de mi error que cometí como mujer. Esto también los hombres. Bueno, sí, una relación es de dos, pero es cierto que la gran parte de la relación recae en la creatividad y el talento más de la mujer que del hombre. Bueno, acá también el hombre tiene que irse a la cama con una aspirina por si acaso ya le diga me está doliendo la cabeza. Es cierto, ¿no? Pero también es fácil buscar los pretextos para tapar de alguna manera nuestras faltas, ¿no? Uno, y claro, no quiere perder siempre, y dice, engañé, ¿por qué? Porque tú tuviste la culpa, tú no me atendías, tú no... Y también, digo, o sea, cuando hay excusas... La pues... racionalización. Ajá. Es un mecanismo psicológico en el que uno justifica lo que ha hecho. De ahí que el diálogo debe ser profundo, del ser interno de él al ser interno de ella. De la claridad de él a la claridad de ella, el deseo de las aspiraciones profundas, que significa quiero ser feliz. Pero comúnmente el ser humano no habla así, el ser humano más utiliza un racionamiento, una racionalidad, en la que al final no es tan verdadera como cuando uno habla de un sentimiento profundo. Cuando hay una decepción... hay un momento de dolor fuerte y claro, los dolores son diferentes. Dijo bien, licenciado, cuando comenzó su exposición acerca de el duelo que puede significar perder a un ser querido, pelearse con un amigo, una amiga, un resentimiento de por medio, o una pareja, o también conflictos con los hijos. Ahora, la etapa para este tipo de problemas, la etapa del duelo, ¿es la misma? Lógicamente que se espera que un duelo dure entre 5 o 6 meses, en la que uno llegue a conformarse y aprender de la pérdida. Uno de los duelos más terribles y desastrosos, por ejemplo, es el niño no nacido, los productos de aborto, donde la madre sufre en silencio, donde la madre se quiebra sola para que la sociedad no visualice. O algunos duelos como el perder a un paciente o un familiar con SIDA o con enfermedad mental. Son duelos terribles, pero que se sufre a escondidas, y lo que va a causar la mayor cantidad de desequilibrios mentales. ¿El duelo debe durar máximo 6 meses? Por lo mínimo. Pero ¿qué pasa si a ver, mi dolor nunca se va a ir si pierdo a un ser querido mi padre, una madre? No, cuando yo hablo de 6 meses hablo del sufrimiento abierto. Ajá. ¿Por qué?
Porque si yo hablo hasta qué punto uno tiene dolor, uno lo tiene toda la vida. Ya. Yo ahorita tengo 52 años, mi madre y mi padre murieron cuando yo era joven, y sin embargo el dolor sigue permanente. Ya. Lo que estoy hablando del sufrimiento. Ajá. Porque una persona no puede estar sufriendo más de 6 meses, 8 meses, 1 año y dejar de lado todas las actividades, porque de hecho que le está destruyendo la vida. Eso se forma ya, digamos, en forma patológica. Claro, sí, pero ya hay una mezcla de ideas. Ajá. Que no simplemente es la persona que ha fallecido, sino que ideas él está asociando con la persona que ha fallecido. La muerte de un padre cuyo hijo tenía un conflicto no solucionado. El hijo llega a una depresión, llega a unos rasgos de tipo paranoico algunas veces, y el chico termina en una depresión profunda. Entonces nosotros podríamos decir, el duelo ha originado la depresión, no necesariamente. Lo que ha originado las malas interrelaciones personales que tuvo el joven con su padre, pero que no se resolvió a tiempo. ¿Puede entender uno entonces si una persona se deprime por 6 meses máximo, que sus actividades no son las mismas, no quiere trabajar, digamos, no quiere recibir a sus amigos, se encierra? 6 meses máximo, porque si pasa de ese tiempo ya hay que ayudarlo psicológicamente. Ahora, Claro. no estamos hablando del dolor que causa una pérdida, sino de estos trastornos que tienen que ver ya con su propio comportamiento, porque si no lo entiende va a haber problemas más adelante. Claro, hasta el punto de que ello obstaculice, porque en un momento determinado yo mencioné, hablando sobre psicoterapia del perdón, que cuando los vínculos amorosos se rompen, hay un quiebre el equilibrio emocional y se produce la ansiedad, el estrés y la depresión. E incluso la mezcla de la ansiedad con la depresión, la bipolaridad. Pero hasta qué punto esta ansiedad, este estrés y esta depresión va a convertirse en niveles moderados o profundos. Y en realidad la atención psicológica no viene después de los 6, 7 meses, viene desde un comienzo, el soporte emocional. Ya. Y que estamos hablando de un soporte, como cuando hay un accidente de tránsito, hace mucho tiempo hubo un accidente que ocurrió en un avión y muchos psicólogos tuvieron que auxiliar a las víctimas de duelo. Y la compañía de aviación pagó esto, y entonces estamos hablando de sostenimiento. Sostenimiento, que siempre es importante para alguna persona que tiene o pasa por un duelo. ¿Cómo es la psicoterapia del perdón? Cuando hablamos de la psicoterapia del perdón, hablamos de la reacción de calmar el dolor que uno tiene con la ira y así nos hace daño a uno mismo, el rencor que termina por destruirme y destruir a la persona que uno más ama. En este sentido, interviene unas fuerzas tánatas, una fuerza de las sombras, autodestruyéndome. Y de ahí que hay muchas personas que maltratan a su pareja, maltratan a sus hijos. Y entonces hay una fuerza contraria, con un ser interior, Sigmund Freud hablaba de Eros, que interviene como una respuesta de la sombra, y es necesario el mecanismo del perdón verdadero. Yo perdono, pues, a aquella persona que me hizo daño. En el caso de duelo, yo perdono al mismo Jesús, al mismo Dios. Hay personas que ven morir a su padre y siendo muy jóvenes no estaban preparados, y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la vida. Sí. Incluso llegan a odiar a su propio padre. Y uno dice, ¿tu padre qué te hizo? Murió cuando no tenía que morir. Yo era demasiado joven. Y entonces uno tiene que aprender a perdonarse a uno mismo y aprender a pedir perdón. Porque de hecho que en una etapa de depresión uno hace daño a muchas personas. ¿Sabemos pedir perdón?
Me parece que no, mi buen amigo Manuel. De ahí que yo considero la psicoterapia del perdón como todo un proceso de un marco teórico dentro de la psicoterapia peruana. Lógicamente no hay un marco que uno puede decir hay una psicoterapia de perdón, hay un taller del perdón específico. Hay tantos castillos del saber como tantos castillos de la psicología, pero todos conducen a un solo camino, desnaturalizar el sufrimiento interno, que el hombre llegue a un equilibrio emocional. Bueno, lo que pasa es bastante difícil, a veces también por soberbia el hombre o mujer no pueden pedir perdón, pero se puede aprender a pedir perdón, te hace la vida con menos peso. Lo que pasa también, doctor, el tema yo siempre voy a hablar del tema de la espiritualidad. A veces no está presente en la vida de las personas. O sea, viven y se guían por una filosofía material y para ellos no existe el tema espiritual, el tema de nuestro divino creador. Y ahí la vida se vuelve un poco más pesada, porque cuando una persona empieza a tener una conexión, una oración, una conversación con el Divino Padre y empieza a perdonarse y a perdonar a los que de alguna forma en algún momento le han ofendido, su vida va a cambiar, sus actitudes van a cambiar, pero eso es lo que falta de repente practicar más en el ser humano. Claro, de hecho, cuando se trabaja con este tipo de psicoterapias, la psicoterapia tiene 4 caminos, sobre todo en la del perdón. Uno, autoconocimiento, conocerme a mí mismo, conocer mis mecanismos psicológicos. 2, relax físico, porque cuando viene el sufrimiento es el cuerpo que lo paga. 3, relax emocional, desde lo más externo a lo más profundo. Y por último, como decía Julie, el relax espiritual, la conexión de mi ser interior con mi espiritualidad. Oscar, el tiempo nos ganó lamentablemente, pero hay la gente que está interesada en participar en la psicoterapia del perdón, hay un seminario, ¿no? Hay una ponencia gratuita en el Colegio de Psicólogos del Perú, que está ubicado en Girón Mateo Pumacahua, 936, Jesús María. Ello queda a la altura de Avenida Salaberry, entre el Ministerio de Trabajo y Salud. ¿Cuándo? El día martes 20 de mayo, el próximo martes. ¿A las 7? A las 7. Dictado por Oscar Galarza. Claro. Ya lo saben entonces, quieren saber más de la psicoterapia del perdón el próximo martes a las 7 de la noche en el Colegio de Psicólogos del Perú. Gracias, Oscar Galarza. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Estación 103. Radio Nacional, es tu voz en la radio. Esta es la hora en todo el Perú. 11 horas, 57 minutos. En Nacional, presentamos el microinformativo de esta hora. El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, participará hoy en la ceremonia de lanzamiento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, FED. El fondo nace para impulsar el crecimiento de metas de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, con énfasis en los ejes de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano. El superintendente de Banca, Seguros y AFPs, Michel Canta, dijo que se ha trazado el reto de mejorar las alternativas de inversión de las administradoras de fondos de pensiones para este año. El reto es mejorar toda la gama de inversiones, tratando de reducir la presencia del regulador en la toma de decisiones de la inversión de los administradores. Agentes policiales del Grupo Génesis y miembros de la Fiscalía del Crimen Organizado realizaron operativos en Chimbote y Nuevo Chimbote relacionados con la investigación al presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien lideraría una organización criminal, según informe de la Procuraduría Anticorrupción. Fue intervenida la casa de la madre del alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, mano derecha de Álvarez. Informa a esta hora nuestro reportero
Leonardo Caballero. Leonardo, tu voz en la radio. Gracias. Continuamos aquí en el Pleno del Congreso. Se informó que se acaba de someter a votación la puesta en debate de la moción de orden del día 10364 de la Comisión de Fiscalización, la cual solicita que dicho grupo de trabajo tenga facultades de comisión investigadora de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos en el gobierno regional de Tumbes, lo que tendría 90 días para hacer sus pesquisas y indagaciones. El titular de Fiscalización, Vicente Ceballos, detalló algunos de los presuntos delitos e irregularidades, como presunto favorecimiento a allegados y familiares en puestos de trabajo, también casos irregulares de fondos del gobierno regional a favor de candidatura de la hija del presidente regional a un cargo público, presuntas irregularidades en concursos CAS. También se le acusa de delitos como malversación de fondos, tráfico de influencias, etcétera. En este momento está haciendo uso de la palabra el congresista de Tumbes, Manuel Merino. Escuchemos brevemente. Como congresista de Tumbes, y fundamentalmente pedirle al Parlamento Nacional que nos pueda permitir, señor, conformar, en primer lugar, o darle facultades, en este caso a la Comisión de Fiscalización, para que se haga una investigación que permita fortalecer al Parlamento Nacional en el acto fiscalizador, señor presidente, porque es una debilidad que tenemos y tenemos que fortalecerla. Y quiero sumarme, presidente, por último, y es necesario que sepa el Pleno del Parlamento Nacional que este señor presidente está utilizando, señor... Palabras entonces del congresista Manuel Merino de Lama, congresista por Tumbes, quien está refiriéndose justamente al pedido de darle las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para que investigue al gobierno regional de Tumbes. Volveremos con más información. Leonardo Caballero, Nacional, tu voz en la radio. Hasta aquí el avance informativo de esta hora. En Nacional, tu voz en la radio. Más noticias en 30 minutos. Permiso. La Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional